es que el tribunal lo primero que hace es interpretar la Constitución, porque la Constitución es una norma abierta, de textura abierta, que tiene normas políticas que requieren ser actualizadas, interpretadas y, digamos, relanzadas hacia adelante, ¿no? Porque de eso se construye la sociedad, de eso se construye el Estado, así vamos avanzando. Y claro, siempre que se resuelven cosas importantes, parecería que el tribunal, digamos, ha hecho cosas nuevas, pero en realidad siempre lo ha hecho. En segundo lugar, haría una precisión. La última sentencia, que es muy importante, no es aquella que permite la prescripción en delito de lesa humanidad, sino es aquella que precisa cómo se aplica el delito de lesa humanidad. Porque, digamos, en la narrativa de la izquierda se dice el tribunal permite que los delitos de lesa humanidad prescriban. El problema es que el delito de lesa humanidad ingresa al Perú en 2003 y no puede aplicarse retroactivamente. Correcto. Entonces, si no se puede aplicar retroactivamente antes de 2003, no hay delito de lesa humanidad. Y lo que hay son delitos graves, crímenes que se han cometido, que hay que investigarlos, pero que tienen un régimen común. La imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad rige del 2003 en adelante. Correcto. Y lo que el tribunal ha precisado en esas últimas sentencias, que tiene 245 páginas, ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gridley. Como saben, estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Hugo Mendoza y el día de hoy vamos a tratar un tema que nos parece bastante importante y sobre todo actual. Y actual, ¿por qué digo? Porque como saben, en estos últimos tiempos, o mejor dicho, en este nuevo Tribunal Constitucional, con esta nueva composición de magistrados, se han venido emitiendo decisiones importantes a través de sus sentencias. Y en esa línea cobra relevancia e importancia el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. En esa línea, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante en relación al derecho procesal constitucional: la actualidad del derecho procesal constitucional y sus retos en las tensiones constitucionales. Para ello, hemos invitado al doctor Aníbal Quiroga, que como todos lo conocen es especialista en derecho constitucional, además por llevar casos emblemáticos en defensa también de procesos constitucionales. Sin más, bienvenido, doctor, a nuestro programa. Vamos a volver. Bueno, la actualidad del derecho procesal constitucional. Como dije en la introducción del programa, doctor, nuestro Tribunal Constitucional últimamente ha venido emitiendo decisiones importantísimas, como por ejemplo ahora último que publicaron sobre el tema de la posibilidad de aplicar o no la prescripción en delitos de lesa humanidad, y otros de casos particulares ya de personas concretas, como por ejemplo de Keiko Fujimori y entre otros. Pero lo que yo quería preguntarle a usted como especialista en la materia sobre el derecho procesal constitucional. Y concretamente también, como sabemos, hay un nuevo Código Procesal Constitucional. Y quería saber su opinión sobre este nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Cuáles han sido sus grandes aportes, las grandes diferencias que se han visto marcadas a diferencia del anterior Código Procesal Constitucional, y si esto está contribuyendo a tener una justicia constitucional mucho más eficiente, mucho más eficaz? Sí. Bueno, en primer lugar le diría que, digamos, no es novedad lo que el tribunal hace, ¿no? Suena mucho últimamente porque siempre va marcando la pauta en algunos casos emblemáticos, pero siempre, desde que el tribunal apareció, siempre tiene sentencias importantes que han ido marcando la vida de la sociedad, porque para eso está hecho el Tribunal Constitucional. Lo primero que hay que aprender del tema es que el tribunal lo primero que hace es interpretar la Constitución, porque la Constitución es una norma abierta, de textura abierta, que tiene normas políticas que requieren ser actualizadas, interpretadas y, digamos, relanzadas hacia adelante, ¿no? Porque de eso se construye la sociedad, de eso se construye el Estado, así vamos avanzando. Y claro, siempre que se resuelven cosas importantes, parecería que el tribunal, digamos, ha hecho cosas nuevas, pero en realidad siempre lo ha hecho. En segundo lugar, haría una precisión. La última sentencia, que es muy importante, no es aquella que permite la prescripción en delito de lesa humanidad, sino
es aquella que precisa cómo se aplica el delito de lesa humanidad, porque digamos, en la narrativa de la izquierda se dice el tribunal permite que los delitos de lesa humanidad prescriban. El problema es que el delito de lesa humanidad ingresa al Perú en 2003 y no puede aplicarse retroactivamente. Correcto. Entonces, si no se puede aplicar retroactivamente antes de 2003, no hay delito de lesa humanidad. Y lo que hay son delitos graves, crímenes que se han cometido, que hay que investigarlos, pero que tienen un régimen común. La imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad rige del 2003 en adelante. Correcto. Y lo que el tribunal ha precisado en esas últimas sentencias que tiene 245 páginas, ¿no? Y en tercer lugar, le diría que el código, llamado nuevo código, no es tan nuevo. Es el mismo código 2004 que ha sido adaptado en algunas cosas puntuales. Creo que es un exceso de sus autores llamarle un nuevo código, ese afán de aparecer como el complejo de Adán, está creando cosas nuevas, pero en realidad es el mismo código 2004 con unas reformas puntuales. Por ejemplo, lo que antes era una sentencia, que era de amicus curiae, ahora tiene un artículo propio. Lo que antes tenía un tema en una sentencia, que era el rehace, ejecución anticipada, ahora tiene artículo propio, ¿no? Las variaciones puntuales son el hecho de la imposibilidad del rechazo liminar o la precisión en la competencia en materia de habeas corpus, pero temas muy puntuales que mejoran el código después de 16 años, pero no lo cambian. En esencia es el mismo código, con el mismo esquema, desde el año 2004 en adelante, ¿no? Correcto. Usted menciona algo bastante importante y yo lo he podido percibir así porque, por ejemplo, en las causas penales siempre es una herramienta recurrente ante condenas y ya agotando la vía ordinaria en materia penal, recurrir a un habeas corpus. Y usted mencionó sobre la competencia. Actualmente, efectivamente, el Código Procesal Constitucional, si no me equivoco, en el artículo 29, regula que se va a interponer las demandas de habeas corpus en el lugar donde se produjo la afectación. Por ejemplo, si es contra una sentencia condenatoria confirmada por su sala, por ejemplo, en la Corte del Callao, tendrá que ir el habeas corpus a la Corte del Callao. Entonces, revisando un poco sobre esta competencia que se ha precisado en el Código Procesal Constitucional, encontré alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de un tema de una teoría de apariencia y que eso de algún modo limitaría a la naturaleza de lo que significa el habeas corpus, porque anteriormente, para que se entienda, se podía interponer en cualquier lugar del país. Ahora, solo en el lugar donde se produjo la afectación, y ese tema de espíritu de cuerpo, si se quiere, para decirlo en términos sencillos, claro, lo dice mucho más elaborado esta sentencia de la Corte Interamericana, se podría producir al interponerlo en el mismo lugar donde efectivamente habría producido esta supuesta afectación que uno alega a la libertad. Sí. Bueno, el tema es que nace este principio con la ley 23.506, ¿no? Con la ley 23.506, que fue la primera que reguló el habeas corpus después de la Carta del 79, se decía que el habeas corpus se podía interponer ante cualquier juez de la República, ¿no? Y eso que estaba hecho en favor de la libertad y de proteger, digamos, los valores básicos de la integridad física o la indemnidad de una persona, fue tergiversado, porque entonces aparecían habeas corpus en, no sé, pues Cocachacra, aparecían no sé, en Chepén, o aparecían en Puerto Bermúdez, sobre todo en temas complicados de narcotráfico, de terrorismo, ¿no? Y claro, una sentencia judicial y un proceso que no se podía ver, había que cumplirla. Y eso dio lugar a un poco de manipulación del habeas corpus en temas complicados de lavado de activos, narcotráfico y terrorismo. Entonces, el Código 2004 precisa esa competencia, en el sentido, no es tan cerrado que solo sea un lugar de afectación, pone 3 lugares: en lugar donde se produjo la violación, donde se encuentra la persona que está detenida o desaparecida, o un lugar donde se han desarrollado los hechos posteriores, ¿no? Entonces, hay un cierre del ángulo del habeas corpus, pero tampoco está tan cerrado como un proceso civil, mantiene una liberalidad importante, ¿no? Y por otro lado, digamos, también cierra la competencia en el sitio donde pueda ser una persona defendida o donde pueda ser llegar. De hecho, digamos, eso no ha limitado el ejercicio del habeas corpus. Pero hay un tema interesante sobre el habeas corpus, y es que el habeas corpus nace como un instrumento para defender la libertad frente a la detención arbitraria. Por extensión, si usted mira la Constitución, dice contra la libertad individual y los derechos con eso. Por extensión, la propia Corte dijo,
también para proteger la libertad, la vida y la integridad física, o sea, no ser muerto arbitrariamente, no ser torturado bajo ningún concepto y no ser detenido arbitrariamente. Y entonces, esto que era un instrumento para luchar contra la detención política, el abuso político de poder en cuanto a la privación de la libertad, hoy día ya no existe, hoy día ya no hay personas que sean detenidas por un funcionario público o por un ministro o por la policía, ¿no? Y entonces había un corrimiento en el habeas corpus. Y ahora, ¿para qué se usa el habeas corpus? Para revisar detenciones arbitrarias producidas en el Poder Judicial, sea vía medidas cautelares o sea sentencia condenatoria. Entonces, el tribunal ha sido, digamos, bastante extenso a decir que el habeas corpus no es una cuarta instancia, no revisa pruebas y se limita a constatar que en el proceso antecedente no ha habido una afectación grosera al debido proceso, que la persona no sea un condenado irregular o que no sea privada de libertad cuando no lo corresponde bajo una medida cautelar. Básicamente para entonces, lo que antes era un instrumento para defenderse de la persecución política, como hoy día no lo hay porque vivimos con estándares mayores de democracia y de protección de derechos fundamentales, hoy día el habeas corpus se utiliza para testear resoluciones judiciales en privaciones preventivas de la libertad o en condenas cuando uno considera que la condena es injusta porque la persona es inocente y no ha habido digamos, un respeto al debido proceso para producir la condena. Entonces, la condena se tiene que ver no porque sea una revisión de la condena, sino porque es producto de un proceso irregular, ¿no? Correcto. Ahí quería hacer una precisión, más que precisión, sino una pregunta para ver usted ya también que litiga, ¿no? Procesos constitucionales, no sé si le ha pasado y cómo se podría solucionar este problema. Claro, usted cuando dice sobre la competencia, no, tampoco es cerrada, sino tiene tres posibilidades. La afectación, donde se encuentra el detenido y los hechos posteriores. Por ejemplo, he visto que cuando uno plantea donde está detenido o internado, por ejemplo, en el gancho, en cualquier penal, se declinan de competencia, pues no, porque la resolución que donde se generó la afectación y que es porque está sentenciado fue en la corte X. Entonces el competente es esta corte. Entonces, de alguna manera, quizás no se está entendiendo estas tres opciones de la posibilidad de conocer un habeas corpus y todo lo están reconociendo. Ese es uno. Y dos, primera observación que haría es, siento cierta resistencia a que no se ve en la propia corte, porque si bien entiendo perfectamente de lo que usted dice y es cierto, porque incluso habían abogados y o demandantes quienes interponían los habeas corpus también interponían una diversidad de el mismo habeas corpus en distintos lugares. Era como jugar una ruleta. Le llaman el carrusel. El carrusel. Ya, eso también absolutamente está mal y es condenable. Pero también limitar a que sea la misma corte genera la sensación de que un juez que es de primera instancia irse contra los jueces superiores habría una suerte de espíritu de cuerpo, sumado a que cuando uno lo plantea utilizando esas otras opciones, terminan en su gran mayoría reconduciendo al lugar donde se produjo la decisión judicial. Sí, ahí hay dos fenómenos, ¿no? Primero, los procesos de amparo están civilizados. Los jueces tienden a no entender bien el proceso constitucional y lo manejan como un proceso civil. Inclusive llegan a subordinar el Código Procesal, que es una ley orgánica, al Código Procesal Civil, que es una ley ordinaria. No entienden la diferencia de la temática. Y lo mismo pasa con el habeas corpus, tienden a penalizarlo, a manejarlo como un proceso penal. Y lo otro es que los jueces, digamos, les quema las manos con el habeas corpus, ¿no? Entonces utilizan cualquier interpretación para zafarse del tema, dejando a las personas en indefensión. Y lo otro que tendría que decirles es que, en realidad, el índice de éxito judicial de un habeas corpus en sede judicial es el 0,5%. O sea, de cada 20 demandas de habeas corpus en sede judicial, una puede ser acogida en sede judicial. En realidad son resueltas en el Tribunal Constitucional. Entonces, la verdad es que el Poder Judicial se comete en un tránsito. Hay frases cliché para decir, no, esto no correcta, no podemos revisar pruebas y tal. Sí, exacto. Y al final de cuentas se decide en el tribunal. Y en el Tribunal Constitucional el índice de aceptación de habeas corpus contra procesos judiciales es del 13%. O sea, hay 77% por cada 100 de habeas corpus que son rechazados en el propio Tribunal Constitucional. Pero hay un margen importante de un 13%
que son revisados y que son sentencias quebradas o medidas cautelares quebradas, que son casos importantes, ¿no? Porque siempre queda la esperanza para una persona que siente que ha sido, digamos, injustamente acusada o injustamente imputada. Y hemos visto hace poco el caso Cócteles, donde figuras que no son delictivas se utilizan como figuras delictivas, o como fiscales que denuncian por hechos que les afectan a ellos mismos, se convierten en acusador y en fiscal al mismo tiempo, terminan siendo corregidos por el Tribunal Constitucional, ¿no? Correcto. Ahí quería también hacer el siguiente comentario, porque usted lo que dice es bien cierto. Y yo no sé hasta qué punto se pueda normalizar esto, ¿no? Porque hasta cuando va a patrocinar una demanda de habeas corpus, prácticamente hasta incluso a la persona que usted dice considera injustamente que se ha afectado sus derechos, o el familiar del quien está injustamente preso, le dice o ya no le da expectativa, por más argumento que exista, de que va a tener una respuesta favorable en primera y segunda instancia. Básicamente la expectativa siempre la pasamos al Tribunal Constitucional y le decimos, como usted dice, no, tenemos que transitar esto y nuestra expectativa alta es al tribunal. Sí. Entonces, prácticamente como una mesa de partes. ¿Hasta qué punto eso está bien? Porque también el Poder Judicial tendría que tener la capacidad de poder verificar, y si identifica que se ha vulnerado una garantía constitucional o un derecho fundamental propiamente, debería declararla fundada sin ningún temor. Bueno, pero el tema es que así es la realidad, ¿no? Y por qué, más bien, por qué el Tribunal Constitucional conoce en última instancia el amparo, el habeas corpus, la acción de cumplimiento o el habeas data. ¿Por qué? Justamente por eso. Si uno revisa las actas del Congreso Constituyente, de la Asamblea Constituyente del año 79, se dice el Poder Judicial ha sido feble frente al poder, el Poder Judicial no ha protegido a los ciudadanos, el Poder Judicial ha sido débil, y entonces se le puso al Poder Judicial un controlador, que fue el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías entonces. Y por eso, sabiendo que el Poder Judicial no se defiende bien los derechos fundamentales, es que el Tribunal opera como un controlador en última instancia del Poder Judicial, y ahí están las pruebas, ¿no? Entonces los jueces no se sienten involucrados con la defensa de derechos fundamentales, salvo casos muy puntuales, ¿no? El caso Anestá en alguna medida, y por ahí el caso de la cadete de la policía en Piura, pero son casos muy puntuales en donde la acción de garantía ha prosperado en sede judicial. En los demás casos ha habido que esperar el pronunciamiento del tribunal. Y eso es importante porque el tribunal, al no ser parte del Poder Judicial, no ser involucrado con, digamos, no está para decirlo en los mejores términos, con las taras y las adherencias que tiene el Poder Judicial, tiene manos más libres y criterios más amplios para poder defender los derechos de las personas. A mí no se me ocurre una sentencia como la que acaba de ocurrir de lesa humanidad en el Poder Judicial. No, es impensable que los jueces tengan esa capacidad, o como la sentencia que establece la relación entre la policía y el Ministerio Público, ¿no? Entonces, y lo segundo que tendría que decir es que el código ordena, código procesal, cosa que es una ley orgánica, aquí hay una especialidad de jueces constitucionales, y no la hay. Encuentran ustedes jueces constitucionales en Lima, en Trujillo y en Arequipa. Salas constitucionales solamente en Lima. Después siguen siendo los mismos. Entonces, claro, un juez está trabajando su proceso de alimentos, su proceso de alquileres, su proceso de contratos, y le lleva un amparo. ¿Cómo pedirle a ese juez que razone como un juez constitucional? En la teoría es un juez constitucional, pero él mismo se lo cree. Cuando uno va, tenía un caso en Callao, digo, pero ustedes en ese caso no es una corte penal, ustedes son jueces constitucionales. Y el habeas corpus, que requiere 3 votos, se lo resolvió con 7 magistrados. Cada uno votaba de manera distinta, ¿no? Al final se ganó, después de 6 meses, con 7 magistrados votando en discordia social. Les cuesta entender qué cosa es ser un juez constitucional. Les cuesta sacarse, digamos, la toga de juez ordinario. Entonces, claro, mientras no se cumpla lo que dice el código, que hay una especialidad constitucional, digamos, el tema no va a mejorar mucho. De hecho, ya ha habido una mejora importante porque el código actual, en el caso de Lima, le quita al juez penal el habeas corpus y se lo da al juez constitucional. Hoy día, en los 10 juzgados constitucionales que hay, uno presenta el amparo, el habeas corpus, y lo ve un juez constitucional que de alguna manera va formando una especialidad. Y en algunos casos hay unos jueces muy buenos, ¿no? Pero lamentablemente son contados con los dedos. Entonces diríamos que una tarea pendiente para seguir reforzando la justicia constitucional es que se termine por implementar a nivel nacional
jueces constitucionales para que vean amparos y habeas corpus. Y acción de cumplimiento, sin duda alguna. Sin duda, y si usted me aprieta más, también tiene que ver las salas constitucionales, las acciones, correcto, las acciones populares, ¿no? Porque ahí es todo un mundo, es toda una especialidad. Entonces, también es inhumano pedirle a un juez que está viendo temas ordinarios de la justicia que encima tenga que ver, dice la ley, con prioridad habeas corpus y amparo. Entonces, es un volumen de carga importante. Entonces, tienen frases de cliché y se sacan de encima a los procesos ya que el tribunal resuelva, ¿no? Correcto. Entonces, claro, eso sería una de las causas importantes del por qué utilizan esas frases clichés, porque definitivamente ponerse a revisar, razonar, escudriñar de manera rigurosa una demanda de habeas corpus, amparo y todo lo que usted menciona, definitivamente toma bastante tiempo. Tenemos una experiencia importante. En el quinto juzgado constitucional de Lima había una sentencia emblemática que se presentó como un habeas corpus, pero que no se resuelto como amparo, respecto de la protección del secreto profesional contra el Ministerio Público. Y la sentencia ha sido muy importante, muy comentada y muy completa de un juez constitucional. Entonces, en algunos casos sí hay casos puntuales, ¿no? Pero no es la generalidad. Claro. Entonces, queda claro que esa tarea pendiente para seguir mejorando y fortaleciendo la justicia constitucional es implementar jueces especializados en materia constitucional y salas, tanto primera y segunda instancia. Correcto. Y para ir terminando, doctor, sobre el caso Copteles que mencionó, y claro, muchas veces hay que tener cuidado, y nuestros jueces constitucionales y el mismo Tribunal Constitucional en diversas sentencias tienen cuidado a no ingresar en el fuero ordinario de las causas penales, me refiero, ante un habeas corpus, y mencionó el tema del caso Copteles. Y en este caso de Copteles, de lavado de activos, que se les venía investigando y hasta acusando, cuando el Tribunal Constitucional emitió su decisión, se abrieron dos frentes de opinión, uno de crítica y uno de respaldando la sentencia del Tribunal Constitucional. Los que respaldan defienden el principio de legalidad que está en la Constitución y por tanto principio de garantía también es competencia del Tribunal Constitucional, y los que critican dicen que se habría excedido al meterse a los hechos y hacer una suerte de adecuación de decir si un hecho es o no lavado de activos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, es que no han leído la Constitución. La Constitución le permite al tribunal hacer eso. Desde el momento que el Tribunal Constitucional es una tercera instancia, revisa lo que hace la sede judicial. Y entonces, ¿cómo se va a proteger a una persona en un derecho constitucional cuando la persona está siendo procesada por algo que no es delito? Eso es una infracción a la Constitución. Es una garantía además. Si una persona está expuesta a que cualquier hecho pueda ser denunciado como un delito porque al fiscal se le ocurre, entonces nadie está protegido y el tribunal claramente tiene que sacar. Si no es delito, no es delito. Y si el Poder Judicial no lo ha podido hacer o no lo ha querido hacer, lo que corresponde al tribunal. Eso no es injerencia en otro poder del Estado, porque, digamos, los poderes, si bien son autónomos, tienen jerarquías. Entonces, es lo mismo que un juez de primera instancia no puede decir, yo soy autónomo y tú, la sala superior, no te puedes meter. No, porque la ley le permite a la sala superior rescindir el fallo de primera instancia y cambiarlo por uno superior, para el superior. Y lo mismo pasa, el Tribunal Constitucional está por encima de la Corte Superior y puede modificar un fallo de la Corte Superior. Entonces, si el tema es muy simple, si el hecho denunciado no es un delito, ¿cómo hay un proceso penal sin afectar a la Constitución? Y si eso no es así, entonces, ¿para qué está el Tribunal Constitucional? ¿No? Entonces, una garantía, siempre se dijo que eso era una infracción administrativa y no estaba en la ley. A tal punto que recién en el 2014 se regula como delito. Entonces, ¿cómo es la alegría que tenga una gente puede denunciarse por hechos anteriores? Ahora, en el mundo judicial hay dos tipos de manifestaciones, los activistas y los garantistas. Los activistas dicen, a mí no me importa, el fin justifica los medios, no interesa si es delito o no, pero hay que sancionar, porque a mí se me ocurre que es responsable. No puede ser posible que eso pase por sí solo, deslavado activo, esa acumulación de dinero, lo que fuera. Y los garantistas decimos, no, digamos, las leyes se cumplen, y un principio básico que no solamente está en la Constitución, sino en el Pacto San José dice, nadie, artículo 9, puede ser procesado por un acto, un hecho, que al momento de su comisión no haya sido tipificado clara e inequívocamente en una ley previa, ¿no? Un principio de legalidad. Entonces, si esto no era un delito, ¿cómo soporta un proceso de 8 años, 12 años, 16 años? Y con prisiones preventivas. Con prisiones definitivas, y donde el fiscal además presenta
19 veces la acusación y el juez se la acepta, cuando la ley dice que ni una. Pero al final el juez termina supliendo al fiscal, por lo cual se quiebra el principio de igualdad de armas, ¿no? Donde el juez termina, digamos, dándole la mano al fiscal para terminar condenando a una persona por algo que no es un delito. Entonces, ¿cómo en un Estado democrático una persona puede ser condenada a prisión por algo que no es delito? Porque a alguien se le ocurre, porque le parece que es bueno, que la lucha política o que es bueno para, por lo que fuere, la justificación que quieran ponerle. Pero claramente esto nace de una politización de la Administración de Justicia, en donde ha tenido un gran protagonismo el Ministerio Público y el Poder Judicial no ha tenido fuerza para poder parar a un fiscal y decirle eso no es correcto. ¿Cómo puede ser un fiscal víctima del delito y acusador al mismo tiempo? Es un acto de bilocación, que es el caso Oré. El tribunal le ha tenido que decir, oye, eso no se puede hacer, y encima los fiscales se molestan y critican al tribunal. Y lo único que le queda como argumento es, bueno, es invasión de poderes, porque no tienen otra cosa que decir. Es como en el último caso de lesa humanidad, ¿no? No hemos perdido, no hemos ganado. No, claro que has perdido, porque si la ley no se declara que es inconstitucional, es constitucional. Y la ley está vigente y por lo tanto tiene que aplicarse. Pero ellos, digamos, no quieren ver la realidad y claro, dicen, no hemos ganado, pero tampoco hemos perdido. Entonces, cuando las palabras tergiversan la realidad, estamos en otro mundo, ¿no? Ya no es el derecho, es la pura prepotencia. Pero claro, ¿qué más aval de la constitucionalidad de esta última ley que menciona que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Lo contrario hubiera sido declarada inconstitucional y por tanto expectorada del ordenamiento jurídico, pero no pasó. No pasó, entonces la ley está constitucionalizada, es válida, está vigente y nos gusta o no gusta es lo que pasa. Cuando el tribunal falló tiene competencia en favor de Vizcarra, todos lo tuvimos que aceptar. No nos pareció, no estamos de acuerdo y tal, pero nadie dijo invasión de fuero, nadie dijo golpe de Estado. Y una sentencia tribunal de ese momento. Cuando hay otra sentencia que ha cambiado ese fallo, también hay que aceptarlo, ¿no? Esa es, digamos, la verdadera esencia de la democracia. Correcto. Y con lo que nos explica y lo que hemos estado viendo nosotros, cómo se han venido resolviendo este tipo de casos que usted menciona a nivel del Tribunal Constitucional, vemos la importancia y el gran papel que juega un tribunal constitucional, porque como usted dice, en este caso con Teles, con una imputación que era claramente atípica para el momento de los hechos que querían atribuir lavado de activos, que era en el 2011 por los aportes de campaña. Pero aún así, se dieron prisiones preventivas, tantos años de investigación, proceso, ¿no? Casi juicio oral, y no se encontraba respuesta donde en primera línea debería encontrarse, que es el Poder Judicial, porque, vamos, lo que hizo el Tribunal Constitucional es muy importante, definitivamente marca un precedente importante, pero también se podía hacer en el Poder Judicial. O sea, aplicar el principio de legalidad, que no se puede imputar un hecho que en su momento no es delito, eso está en todos los manuales de derecho penal. Pero eso requiere jueces que conozcan, jueces valientes y jueces titulares. Y ahí estamos en otro tema, de la provisionalidad. El tema de la provisionalidad, porque si un juez provisional le da la razón a eso, entonces luego cuando concursa lo recusan y no hacen derecho. Entonces los jueces están sojuzgados por la realidad, sometidos, porque son provisionales y no tienen la fuerza de un titular. Correcto. Entonces, al no tener eso, un ciudadano no encuentra respuesta en el Poder Judicial. Entonces, hay un Tribunal Constitucional que todavía está brindando luz de esperanza de que las cosas se apliquen de manera más correcta posible. Entonces, yo creo que el papel del Tribunal Constitucional, como desde su nacimiento, siempre, como usted dice, ha sido importante, pero ahora en este tema que usted también menciona de estas falencias y este doble rasero en las opiniones, en estos sesgos, ¿no? De lo que me conviene, sí opino a favor y lo que no. También está jugando, creo, hoy en día un papel importante. Está ideologizado el tema que dice, bueno, en una democracia prevalece la mayoría, ¿no? Es la esencia de la democracia, los votos. En una sentencia, la mayoría dice, o 5 votos, y 2 votos dicen, vienen eso, dicen, no, pero los votos dicen eso. Ya, pero y de ahí se cogen. Son votos disidentes, han perdido, pero dicen esto. Y ponen por encima de la mayoría a los votos disidentes. Eso es un tema absurdo, ¿no? Correcto. Entonces creo que el papel es importantísimo, como lo venimos conversando. Y una última pregunta, doctor, para ir terminando.
¿cuál es el reto de la justicia constitucional en el Perú? Bueno, primero consolidarse, segundo desarrollar una mejor jurisprudencia y tercero lograr a nivel judicial la especialidad. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Correcto. Es un tema que el Poder Judicial tiene que tenerlo claro porque si no va a ser corregido permanentemente por el Tribunal Constitucional y no hay un liderazgo importante en la Corte Suprema porque está copada de provisionales. Tiene que saber la gente que hay 18 titulares y 60 magistrados. Entonces los otros 40 son totalmente provisionales y gente que firma cualquier cosa porque si no, el día que quiere ser titular no lo van a nombrar. Entonces hay una Corte Suprema mediatizada provisional de segunda categoría. Eso tiene que ver también con la defensa de los valores democráticos, ¿no? Correcto. Bueno, doctor, le agradezco su presencia el día de hoy en nuestro programa. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad, como mencionó, quizás para tocar este tema también de la provisionalidad de los jueces, de la reforma judicial que quedó está pendiente de hace muchas décadas. Y esta provisionalidad no solamente de jueces, sino de fiscales, que vemos que es una debilidad bastante palpable en nuestra justicia y en nuestra administración de justicia, tanto a nivel poder judicial como también a nivel de la fiscalía. Esperamos contar con ustedes nuevamente. Gracias otra vez, estimados amigos. Llegamos al final del programa. Nos vemos en la próxima.